Bueno, y seguimos con más de Trendeando. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y llegó el momento de darle la bienvenida a nuestra invitada. Ella viene a acompañarnos el día de hoy para hablar de un tema muy importante, la liberación de traumas. Y con nosotros, la psicóloga Livia Rincón. Bienvenida a Trendeando. Gracias. ¿Cómo estás? Un placer para nosotros tenerte aquí y con un tema tan importante que a todos nos acongoja. ¿Qué es un trauma? Bueno, el llegar aquí es un trauma. Ay, ¿por qué? No, realmente el trabajo de trauma es un trabajo pues milenario, ¿no? Es muy ancestral, vamos a hablar. El trauma es un evento que en un momento determinado ocurre, irrumpe en la vida de alguien y te causa la posibilidad te interrumpe la vida. ¿Puede ser positivo o negativo o siempre? Porque siempre cuando hablamos de un trauma nos referimos a algo negativo, ¿no? Vamos a decir que no hay, en este caso, hablándolo, lo que pasa es que coloquialmente hemos usado mucho esa palabra. Oye, estoy traumado, disculpa, esa no existe, pero bueno, lo decimos, ¿no? Esto es un trauma en la vida. El trauma realmente es un evento pero muy duro, muy grande, que va a marcar y te va a detener en la vida. ¿Okay? Entonces no quiero decir bueno ni malo, simplemente es un evento que ocurrió de tal manera que te impacta la vida. Uno de los el primer trauma que tenemos todos, vamos a hablar que existe, el trauma colectivo, ¿sabes? Sí. Milenario. Venimos de guerras, posguerras, ¿sí? Claro. Hay algunos países que tenemos más que otros, sí, que vienen en memoria colectiva y en memoria emocional y en ADN. Luego tenemos los traumas que son culturales. Luego vienen los sociales, luego los familiares. Por ejemplo, y luego los individuales. El nacimiento, eso podría ser... Ahí voy. Entonces, el trauma que es universal es el nacer. ¿Por qué? Porque se supone que la única conexión con el mundo del bebé es la madre, no hay más nada. ¿Sí? El bebé mira el mundo tan grande como es la panza de la mamá. Así es. ¿Sí? Y no vamos a hablar de eso, ya lo sabemos. Antes no se sabía tanto, pero hoy sabemos que el bebé siente lo que siente la madre y lo que está afuera. Claro. Ese es su mundo, ese es su mundo. Es tan pequeño como la panza. ¿Sí? Pero a nivel de ADN emocional y celular tenemos una información mayor. ¿Qué significa? Que tienes permiso. Imagínate que esto que está aquí es el círculo de la vida. Y la velita esa que está allí somos cada uno de nosotros. Y eso que está aquí afuera va a generar que tenemos hasta 7 generaciones, ya después voy a decir cómo es eso que se explica, que están asociadas a nuestra historia, a nuestra memoria. ¿Te puedes imaginar? Quizás algunos tenemos la suerte de haber conocido una bisabuela, un abuelo, ¿no? Sí. Hay gente que no lo tuvo, pero estamos hablando hasta 7. Los hermanos de esa gente sabemos poco. Eso no significa, te puedes imaginar lo que pudo haber sucedido. Muerte, asesinatos, pérdidas de dinero, abusos, vinculaciones rotas. ¿Cuántas mujeres se quedaron esperando al hombre de la vida? Sí. No, es que es así. ¿Cuántos hombres se quedaron rotos? ¿Sabes? Entonces, claro. ¿qué sucede? Eso es lo más sencillo, los traumas más sencillos. Pero en el momento de nacer, la persona tiene esa información en su código genético y está en este lugar seguro. Sí, es como estamos todos aquí ahorita. Es como si de repente ahorita hubiese un corte de electricidad, no sé, y tuviéramos que salir corriendo. Claro. El nacimiento te dice, es el primer movimiento del hombre, del ser humano, hacia el logro, hacia el éxito. Y es un trauma, te cambia todo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si son traumas y cómo los podemos distinguir entre los traumas reales fobia. y miedos? Ahí voy. Por ejemplo, vamos a hablar de los tradicionales, que no me gusta esa palabra. Los comunes, los más comunes, lamentablemente. Tenemos la persona que pasó por guerra, la persona que tuvo un abuso sexual, que es una víctima. Hay que ver, yo no creo en las víctimas, ¿no? Cuando digo, hay una definición legal. Sí. Claro. Pero a veces en el inconsciente de la persona, depende de todo este gentío que uno trae atrás, está en la búsqueda de ese mismo suceso, sin saber. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Tienes esos eventos que son muy importantes. Un divorcio,
un secuestro, un asalto, un asesinato. O que tú vayas y tengas una impresión, vas manejando y ves un accidente. ¿Eso no puede llegar a ser miedo? No, se traduce la expresión, el síntoma es el miedo. Es el miedo. Hoy en día, yo tengo en consulta, recibo casi no sé cuánta gente con ataques de pánico, los famosos panic attack. Ok. Eso es un trauma. El trauma puede llegar a ser tan fuerte que ni siquiera la persona sabe por qué tiene el trauma, o sea, que el cuerpo bloquea ese momento. Por ejemplo, ahí voy. ¿Cómo tú puedes distinguir? Tenemos esos traumas que son de infancia, ¿sí? Y la mente, la parte cerebral, dice, como un closet, ¿ok? Si yo libero toda esta información, tú pierdes la razón. Okay. Cuando ha sido un abuso, por ejemplo, de los niños, ¿sí? Un abuso sexual, un abuso repetido, sostenido. O llegaron y hicieron una guerra, una inundación. O vas en un bote de fiesta, en lancha, y te caes al agua. Okay. Y estás casi que te puedes morir. No te mueres, pero la sensación es que me puedo morir allí. O que estás de repente con alguien, que quieres a alguien mucho y esa persona muere inesperadamente, un infarto o lo que sea. Eso hace un quiebre en el sistema de familia y en tu sistema. Entonces, la manera como reaccionamos ante un trauma, ¿cuál es? Hay muchos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que nos pueden llevar a un trauma? Y obviamente, ¿cómo podemos las personas quitarnos este trauma o por lo menos suavizarlo un poco? Yo creo que, vamos a ver, que por partes. Uno, un trauma... Esos eventos que estamos hablando, que están allí a la luz del día, tú vas caminando y no te detienes. El problema es que nosotros no podemos detenernos. Tú vas en tu automóvil y ves un accidente, wow, terrible, pero tú no te detienes, sigues. ¿Esa imagen queda? Claro, grabada. Cuando estábamos fuera de cámara, dije, en 10 segundos se crea una memoria. Sí. Y se queda en ti y sigues. Pero algunas veces cuando estás en pleno trauma, muchas veces tenemos varias maneras de reaccionar. Una, aquí no pasó nada, yo soy fuerte y sigo en la vida. Más adelante, otra situación en menor intensidad, te vas a tener los mismos síntomas. Entonces de repente empiezas a tener sudoración o taquicardia, insomnio, o empiezas a comer de alguna manera diferente, o empiezas a tener una sudoración o un miedo que no sabes qué sucede. Está muy común que dices, tengo como una angustia, estoy muy angustiado, estoy muy estresado. Nervioso, la palabra es nervioso. Nervioso, perdón, ok, estoy nervioso. ¿Pero qué tienes? No sé. Y como tenemos mucho miedo de detenernos, a pensar qué pasó, y además a veces no lo sabemos, porque son memorias que están fragmentadas. Para que la persona pueda seguir en la vida, hay un sistema de balance y de defensa que dice, ya va, yo quiero seguir en la vida, ¿sabes? Por ejemplo, llegaron y te robaron todo, perdiste el negocio, ¿sí? Una quiebra es un trauma muy duro. ¿Cómo podemos enfrentarnos a estos traumas y cuál sería el mejor proceso para poder salir de este? El mejor proceso es, lo que pasa es que, por ejemplo, si tú sigues en la vida, más adelante va a pasar. Hay gente que se congela, gente que no puede, se queda encerrado en una habitación, entra en una depresión profunda. Sí. Hay otros que andamos peleados en la vida, ¿sí? ¿Qué significa peleados? Esa gente que tú ves... Renegando. De mal humor. De mal humor, que no soporta nada. No soporta nada. ¿Ok? Anda en pelea con todo. Hay gente que vive y sale corriendo entre un trauma. Entonces depende de los síntomas de cada quien. No hay una fórmula mágica porque somos, así como tenemos una huella digital, tenemos una huella emocional. Cada uno nos va a afectar de una manera diferente. Claro, eso significa que... ¿Qué le podemos decir a alguien? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué síntomas puedes tener? Pero yo no quiero decir esto porque suena como que una tabla tipo un combo, ¿no? Claro. Porque sería... Además que son muchos factores los que alteran puede. Sí, por ejemplo, totalmente. Hay gente que tuvo un trauma en infancia y no se enteró qué pasó. Y de repente va e intenta casarse con alguien o tener una relación. Y esa relación no se da, no sale, no se vincula. Momento, ahí hay un trauma.
Claro. Livia, muchísimas gracias. Sabemos que este tema es demasiado extenso. Te invitamos a que por favor también compartas con nosotros en otras oportunidades para poder darle un poco más de cabida a este tema y a muchos temas en los que nos puedes ayudar y que explicas muy bien y con detalle todo lo que está pasando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Por favor, redes sociales donde te podamos contactar, página web. Muy fácil, es facilísimo. En Instagram soy Livia Rincón y ahí tienes toda la información de cómo me sigues. Wow, he quedado asombrada con tu explicación porque realmente son cosas que nos pasan en la vida cotidiana. Nosotros hacemos una pausa comercial y ya venimos con mucho más de Trendiando. No se despeguen. Sí.